Me dio un boleto arrugado. Decía, finja un ataque. Baje en la siguiente parada. No le hice caso. Él regresó, temblando, por favor, señora. Se lo suplico. O no vivirá para ver el amanecer. Soy Erlinda Morales. 38 años. Jefa de enfermeras, Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital General. Mi mundo huele a alcohol isopropílico, a lejía y a ese olor metálico e inconfundible de la sangre vieja. Mi vida suena a los pitidos rítmicos de los monitores cardíacos, al siseo de los ventiladores, con demasiada frecuencia, al silencio abrupto que los sigue. Esta noche, sin embargo, no estaba en mi mundo. Estaba en la 10ª capa del infierno, también conocida como la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, la Tapo, a las 10 de la noche. Acababa de terminar un turno de 48 horas. No es una exageración. 48 horas seguidas. Las últimas 6 habían sido un calvario. Un paciente politraumatizado de un accidente en moto se nos había ido, o su familia, en lugar de llorar, se gritaba en el pasillo por los papeles de la moto. Otro paciente, un adicto conocido, había intentado robar jeringas, gritando que le dolía el alma y que yo era una insensible. Tuve que llamar a seguridad. Y justo antes de salir, firmé el certificado de defunción de una abuelita que había luchado durante 3 semanas. Su mano se había sentido tan frágil en la mía. Estaba hueca. Vacía. No solo cansada. El cansancio es para los novatos. Yo estaba en un estado de agotamiento tan profundo que mis huesos se sentían como plomo hueco. Mis pies, dentro de mis cómodos pero feos zapatos de enfermera, ardían. Mi espalda baja era un nudo de dolor sordo. Debajo de mi chaqueta, todavía llevaba mi filipina azul, mi scrub. No había tenido la energía ni para cambiarme. Solo quería parar. Y por eso estaba aquí. La Tapo. Un caos de humanidad. Olía a fritanga rancia, a diésel quemado y a esa desesperación ácida de las terminales nocturnas. Familias enteras dormían sobre bultos. Vendedores gritaban ofertas de cacahuates y cargadores de celular. Y yo, solo quería mi asiento. Había pagado 1,200 pesos por un boleto en Ado Platino. El servicio de lujo. No por el lujo en sí, y me daban igual las pantallitas individuales y la bebida de cortesía. Pagué por el silencio. Pagué por un asiento de cuero que se reclinaba casi por completo, donde podría hundirme y dejar de existir durante las 6 horas que duraba el viaje a Oaxaca. Oaxaca. Hogar. Mi hermana, Delfina, me esperaba. Bueno, no exactamente. El viaje era una sorpresa. Nuestra madre, Saturnina, acababa de pasar su revisión de 3 meses después de una cirugía de corazón abierto. Había sido un éxito, un milagro de la medicina moderna, pero yo necesitaba verlo con mis propios ojos. Delfina estaba organizando una cena de bienvenida a la vida para ella, y yo iba a ser la sorpresa principal. Saqué mi teléfono. La pantalla, rota en una esquina, iluminó mi rostro cansado. Delphi. Ya en la terminal. Estoy muerta. No dejes que mamá sospeche nada. Quiero ver su cara cuando entre por esa puerta. La respuesta fue instantánea. Delfina era todo lo opuesto a mí, pura emoción, emojis de corazones y signos de exclamación. Hermanita. ¡Qué emoción! Aquí te esperamos. Manejen con cuidado. Oye, te mandé las radiografías nuevas de mamá, ¿verdad? Las de ayer. Para que las veas. Digo, ¿tu ojo clínico? Sonreí débilmente. Sí, Delphi. Las veo en el camión. Típico. Mi familia no me veía como Erlinda. Me veían como la jefa de enfermeras. La que resolvía, la que diagnosticaba, la que no sentía. Y honestamente, la mayoría de los días, yo también me veía así. Era mi armadura. Me levanté. Mi mochila, llena con solo lo esencial y mi laptop, pesaba como si estuviera llena de piedras.
El autobús salía en 30 minutos. 10:30. Tenía tiempo para un agua y unas aspirinas. El dolor de cabeza detrás de mis ojos estaba empezando a taladrar. Mientras caminaba hacia el Oxxo que estaba cerca de la sala de espera de Platino, me sentí observada. Era una sensación familiar. En la UCI, siempre estás observada. Por familias ansiosas, por médicos residentes nerviosos, por la muerte misma. Pero esto era diferente. Era un pinchazo en la nuca. Probablemente solo era paranoia por agotamiento, me dije. En la Tapo, todo el mundo mira a todo el mundo. Es la ley de la supervivencia. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La fila en el Oxxo era un microcosmos de la terminal, lenta, ruidosa y ligeramente pegajosa. El tipo delante de mí discutía por 5 pesos el precio de un encendedor. Yo solo miraba el reloj digital rojo sobre la caja registradora. 10:12 de la noche. Cada segundo se sentía como un pequeño martillo golpeando mi cráneo. Finalmente, fue mi turno. La luz fluorescente blanca de la tienda era brutal. Hacía que todos parecieran cadáveres frescos. Detrás del mostrador, había un chico. Un chavo. No tendría más de 19, quizás 20. Era flaco, con la piel pálida y aceitunada de alguien que trabaja demasiado y duerme poco. Tenía ojeras oscuras que parecían moretones. El chaleco rojo del Oxxo le quedaba grande, colgando sobre una sudadera gris con capucha. Buenas noches, dije, mi voz de enfermera, plana y sin emociones. Una botella de agua grande, sin gas. Y una caja de aspirinas de 500. El chico levantó la vista de la caja. Y se congeló. No fue una simple mirada. Fue un cortocircuito. Sus ojos oscuros, que parecían muertos un segundo antes, se abrieron de par en par. Vi su nuez subir y bajar mientras tragaba saliva. Su rostro perdió el poco color que tenía. Me miraba fijamente, como si yo fuera un fantasma. «Joven», pregunté, mi paciencia, ya inexistente, comenzando a deshilacharse. Él parpadeó, como saliendo de un trance. Perdón. Sí. Agua y aspirinas. Se dio la vuelta para tomar las cosas del estante detrás de él. Sus manos temblaban. No un temblor ligero, sino uno notorio. Casi se le cae la botella de agua. Cuando regresó al mostrador, sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escáner. Son 75 pesos, dijo, su voz apenas un susurro. No me miraba a los ojos. Miraba algún punto por encima de mi hombro. Saqué un billete de 100 pesos de mi cartera. Lo puse en el mostrador. Él lo tomó. El contacto de nuestros dedos fue breve, pero sentí su piel. Estaba fría y húmeda. Abrió la caja registradora con un clic ruidoso. Sacó mi cambio. 25 pesos. Y aquí fue donde todo se desvió de la realidad. En lugar de ponerme las monedas y el billete de 20 en la mano, me tendió un puño cerrado. Y dentro, sentí el metal y papel. Papel arrugado. Instintivamente, tomé todo. Mi mano se cerró sobre el cambio y el bulto de papel. Gracias, dije, dándome la vuelta, lista para irme. Léalo, susurró. Me detuve. ¿Perdón? Por favor, dijo, su voz ahora urgente, desesperada. Léalo. Es importante. Miré por encima de mi hombro. El hombre detrás de mí en la fila suspiró ruidosamente. Apúrate, chavo, no tenemos tu tiempo. El chico, Evaristo, según su gafete desgastado, me miraba con un terror puro. Di un paso al lado, fuera de la fila. Abrí mi mano.
Entre la moneda de 20 y la de 5, había un pedazo de papel. El reverso de un recibo de Oxxo, arrancado y arrugado. Estaba escrito con un bolígrafo Bic azul, la tinta corrida por el sudor de su mano. 2 frases. Finja un ataque. Baje en la siguiente parada. Lo leí. Y lo leí de nuevo. Finja un ataque. Baje en la siguiente parada. Mi primera reacción no fue miedo. Fue una furia fría y blanca. La jefa de enfermeras morales tomó el control. En la UCI, trato con drama todos los días. Familias que fingen dolor para obtener recetas. Pacientes que exageran síntomas para llamar la atención. He visto a gente fingir convulsiones, desmayos, ataques de pánico. Mi cerebro está entrenado para detectar mentiras, para separar el síntoma real del teatro. Y esto, en mi diagnóstico instantáneo, era teatro. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz baja y peligrosa. Me acerqué al mostrador. Evaristo retrocedió. Señora, por favor. ¿Es una broma?, espeté. ¿Estás drogado? ¿Te parece divertido? No. No, le juro. Tiene que. ¿Sabes lo que yo hago todo el día, muchacho?, lo interrumpí, mi voz cortante. Yo salvo vidas. Vidas reales. No tengo tiempo para tus juegos estúpidos. La gente se muere de verdad, ¿sabes? No, fingen ataques. El color que le quedaba desapareció. Parecía que lo había abofeteado. Yo no, yo solo. Escúchame, dije, y mi voz era puro hielo de UCI. No sé qué te metiste. No sé cuál es tu problema. Pero aléjate de mí. Para sellar mi punto, tomé el recibo sucio. Lo hice una bola apretada. Y, sin romper el contacto visual, lo arrojé limpiamente a la papelera que estaba junto al mostrador. El rostro de Evaristo se descompuso. Fue como ver un edificio derrumbarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No, susurró, su voz rota. Siguiente, gritó el hombre de la fila. Me di la vuelta y me alejé, mi corazón golpeando con indignación. Imbécil, murmuré. Un enfermo. Salí de la tienda y el calor húmedo de la terminal me golpeó de nuevo, pero yo estaba fría por dentro. Fría de furia. Sacudí la cabeza, intentando limpiar mi mente de esa interacción bizarra y ofensiva. Caminé hacia la sala de espera de Platino, un área acordonada con asientos un poco más cómodos y un aire de falsa exclusividad. Me senté, dejando caer mi mochila con un golpe sordo. El dolor de cabeza estaba peor. Tomé 2 aspirinas y las tragué con un largo trago de agua. Cerré los ojos solo por un instante. 10 minutos. 10 minutos para que llamaran a abordar y pudiera hundirme en ese asiento y dormir. Dormir y olvidar a ese chico loco y sus ojos asustados. Señora. La voz. La misma voz. Temblorosa, desesperada. Abrí los ojos de un salto. Mi corazón dio un vuelco. Era él. Evaristo. Estaba de pie frente a mí. Ya no llevaba el chaleco rojo del Oxxo. Solo la sudadera gris con capucha. Estaba jadeando, como si hubiera corrido un maratón. Y estaba temblando de pies a cabeza. Te dije que me dejaras en paz, dije, mi voz subiendo. La gente en la sala de espera volteó a vernos. Voy a llamar a seguridad. Lárgate. Me puse de pie, lista para enfrentarlo. Por favor, dijo, su voz era un ruego agudo. No tiene tiempo. Por favor, escúcheme. Dio un paso adelante y me agarró del brazo. Fue un error. Años de manejar pacientes combativos hicieron que mi reacción fuera instantánea. Lo aparté con una fuerza que lo sorprendió. No me toques. Señora Erlinda Morales, gritó. Todo se detuvo. El murmullo de la terminal se desvaneció. El dolor de cabeza desapareció.
Mi sangre se sintió como hielo en mis venas. Nadie me llamaba, señora Morales, excepto en el hospital. Y él no había visto mi gafete. Me quedé helada. Él vio mi cara. Vio el shock. Sabía que tenía mi atención. Sí, dijo, las palabras tropezándose, las lágrimas ahora sí corrían por sus mejillas pálidas. Erlinda Morales. Jefa de enfermeras. Piso de terapia intensiva. Hospital General. Mi boca estaba seca como el algodón. ¿Cómo sabes tú? Mi madre, dijo, golpeándose el pecho con el puño cerrado. Mi madre. Casilda. Casilda Guerra. El nombre me golpeó como un desfibrilador. Casilda Guerra. El flashback no fue un recuerdo suave. Fue una descarga eléctrica. casi 4 meses atrás. Cama 7. Una mujer de 60 y tantos. Septicemia severa por una infección renal maltratada. Estaba en shock séptico. Falla multiorgánica. Intubada, con ventilador, 3 bombas de infusión para mantener su presión arterial, diálisis continua. Los médicos de piso la habían dado por perdida. Ya no hay nada que hacer, jefa. Solo confort. Pero yo vi algo. Una fluctuación en sus glóbulos blancos. Y vi al chico. Un chico flaco, durmiendo en las sillas de plástico duro del pasillo, noche tras noche. El mismo chico. Evaristo. Me había rogado, agarrándome la manga de la filipina, sus ojos rojos de llorar. No la dejen morir. Por favor. Es todo lo que tengo. Había sido una decisión arriesgada. Un antibiótico de último recurso, carísimo y con efectos secundarios brutales. Había peleado con el médico tratante. Doctor, vamos a intentar esto. Confíe en mí. Funcionó. Una semana después, Casilda respiraba por sí misma. 3 semanas después, salió de la UCI. Dios mío, susurré, agarrándome del respaldo de la silla. Eres el hijo de Casilda. Mi armadura de cinismo no se agrietó. Se desintegró. Se hizo polvo. Este no era un drogadicto. Este no era un bromista. Este era un hijo agradecido. Evaristo, dije, su nombre ahora real en mi boca. Él asintió frenéticamente. Sí. Por favor, escúcheme. No tengo tiempo. Me están buscando. Miró nerviosamente hacia la entrada de la sala de espera. ¿Qué está pasando, Evaristo? ¿Quién te busca? Me estás asustando de verdad. Mi hermano, susurró, acercándose. Mi hermano mayor, Leoncio. Él anda en malos pasos. Con gente mala. Muy mala. Son halcones, ¿entiende? Vigilan. Y él me contó algo. Escuché una llamada. Evaristo, respira. ¿Qué escuchaste? El autobús. Su autobús. El platino de las 10:30 a Oaxaca. Hizo una pausa, ahogándose con un sollozo. No se suba, señora. No se suba. Van a pararlo. En las cumbres. Dijeron que... ¿Qué dijeron, Evaristo? Él me miró, y sus ojos eran los de mi paciente moribundo de esta mañana. Ojos que han visto el final. Dijeron que no quedaría nada. Ni nadie. Se lo suplico, repitió las palabras de mi propio OOC mental, o no vivirá para ver el amanecer. Un altavoz retumbó sobre nosotros, haciéndome saltar. Pasajeros del vuelo 9700 de Ado Platino con destino a Oaxaca, favor de abordar por la puerta 7. Mi autobús. Evaristo me miró. No vaya. Finja el ataque. Aquí. Ahora. Que la lleven a la enfermería. Váyase a casa. Ahora.
Antes de que pudiera formular una palabra, un guardia de seguridad, atraído por los gritos, se acercó. «Joven, ¿está molestando a la señora? ¿Todo bien aquí?» Evaristo me dio una última mirada de terror absoluto, y salió corriendo. Se zambulló entre la multitud y desapareció. Me quedé sola. Temblando. El altavoz llamó de nuevo. Última llamada, pasajeros para Oaxaca. Señora, ¿está bien?, repitió el guardia de seguridad, un hombre mayor con bigote canoso y expresión aburrida. Yo solo asentí, mi garganta cerrada. ¿Estaba bien? Estaba a punto de vomitar del miedo. No vivirá para ver el amanecer. La frase de Evaristo no era una advertencia, y era una sentencia. Última llamada, pasajeros para Oaxaca, puerta 7. La empleada de Ado junto a la puerta me miraba con impaciencia. Tenía que moverme. ¿Pero hacia dónde? Opción A, correr. Salir de la terminal, tomar un taxi de vuelta a mi departamento, esconderme bajo las sábanas y llamar a Delfina para decirle que la enferma era yo. ¿Y si Evaristo estaba equivocado? ¿Si era solo un chico asustado por su hermano el pandillero? Me sentiría como una completa idiota paranoica. Opción B, abordar. Ignorar la advertencia. Confiar en los 1,200 pesos que pagué por un servicio, seguro. Confiar en que nada malo pasa. Mi mente de enfermera de UCI se activó. No podía tomar una decisión sin datos. El cinismo había desaparecido, pero el análisis permanecía. Evaristo no estaba mintiendo. El terror en sus ojos era el mismo que vi en los ojos de Casilda cuando no podía respirar. Era terror real. Él me estaba pagando una deuda. Él me salvó la vida a mí, porque yo salvé la de su madre. La lógica era aterradora, pero era lógica pura. Pero, ¿y si los malos ya lo estaban buscando? ¿Y si me habían visto hablando con él? ¿Y si ahora yo también era un objetivo? Señora, va a abordar. Cerramos la puerta, dijo la empleada. Tomé una decisión. No fue la opción A ni la B. Fue la opción C, sí, dije, mi voz sorprendentemente firme. Voy a abordar. No iba a abordar para ir a Oaxaca. Iba a abordar para ver. Si Evaristo tenía razón, los halcones no estarían en la carretera. Estarían adentro. Conmigo. Serían pasajeros. Serían los ojos y oídos, asegurándose de que el rebaño llegara al matadero. Necesitaba verlos. Necesitaba confirmar. Mi cinismo profesional casi me mata, ahora mi observación profesional tenía que salvarme. Le di mi boleto a la empleada. Asiento 14C. Adelante, jefa. Buenas noches, dijo, viendo mi filipina azul bajo mi chaqueta. Subí los 3 escalones del autobús. El aire acondicionado olía a limpiador de pino y a café quemado. El autobús platino estaba silencioso, medio lleno. La mayoría de la gente ya estaba en su propio mundo, audífonos puestos, almohadas de cuello infladas. Empecé a caminar por el pasillo, pero mi cabeza giraba, escaneando. Ya no era Erlinda, la hija cansada. Era la jefa Morales en una evaluación de escena. Dato número 1. El conductor. Baltasar, decía su gafete. Un hombre de unos 50 y tantos, complexión robusta, pálido. Sus manos no descansaban sobre el volante, lo estrangulaban. Sus nudillos estaban blancos. Y sudaba. Gotas de sudor le bajaban por la sien, a pesar de que el aire acondicionado estaba helado. Sus ojos no miraban al frente. Miraban fijamente al espejo retrovisor, observando a cada pasajero que subía. No era la mirada de un conductor. Era la de un hombre con una pistola en la espalda. Dato número 2. El hombre elegante. Fausto. Asiento 2A. En la primera fila. Impecable. Traje gris, camisa sin corbata, zapatos lustrados. Un Rolex que brillaba, probablemente falso, pero enviaba un mensaje.
No estaba leyendo, no estaba en su teléfono. Estaba sentado, perfectamente quieto, mirando al conductor. Cuando los ojos del conductor se encontraron con los suyos en el espejo, Fausto asintió. Un movimiento casi imperceptible. No fue un saludo. Fue una confirmación. Estamos listos. Dato número 3, los trabajadores. 2 hombres, más jóvenes, con sudaderas idénticas. Uno a mitad del autobús, Amado, asiento 16B. El otro hasta atrás, cerca del baño, Cornelio, asiento 24D. Parecían obreros o estudiantes. Pero algo estaba mal. No tenían equipaje de mano. Ni una mochila, ni una maleta pequeña. Nada. Solo sus teléfonos. Y mientras yo pasaba, sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Una mirada que lo decía todo. Vigilando. Me senté en mi asiento, 14C. Mi corazón no latía. Golpeaba. Mis manos estaban heladas. Saqué mi teléfono. 10:28 de la noche. Las puertas del autobús se cerraron con un silbido neumático que sonó como el cerrojo de una celda. El motor rugió debajo de mí. Evaristo tenía razón. Oh, Dios mío. Evaristo tenía toda la razón. Estaba atrapada. Estaba en una caja de metal de 20 toneladas, rodeada de lobos vestidos de pasajeros, y nos dirigíamos voluntariamente hacia la oscuridad. El autobús comenzó a moverse. Un tirón suave, y luego nos deslizamos fuera de la bahía de estacionamiento. Las luces sucias del Atapo se alejaron, y pronto estábamos en el viaducto, dirigiéndonos hacia la salida a Puebla. La velocidad aumentó. Mi mente era un torbellino. Pánico. Pánico puro, blanco y caliente. Quería gritar. Quería correr hacia el frente y golpear la puerta. Quería llamar al 911. Pero la jefa Morales tomó el control. El pánico te mata. En la UCI, el pánico mata al paciente. Aquí, el pánico alertaría a Fausto, Amado y Cornelio. Y me matarían a mí primero. Necesitaba un plan. Las palabras de Evaristo regresaron: finja un ataque. Baje en la siguiente parada. ¿Cuál era la siguiente parada? Mi cerebro, entrenado para memorizar protocolos, ahora escaneaba el protocolo de la ruta México-Oaxaca. El servicio platino es directo. No hay paradas. 6 horas sin escalas. No. Eso no era cierto. Tenía que parar. Tenía que pagar peaje. La autopista México-Puebla. La primera gran caseta de peaje. La caseta de San Marcos. Estaba a unos 30, quizás 40 minutos de la terminal. Era mi única oportunidad. Mi única ventana de escape. Después de la caseta de San Marcos, venía la nada. Kilómetros de oscuridad en la bajada hacia Puebla. Y luego, el tramo que Evaristo había nombrado, las cumbres. Cumbres de Maltrata. Un lugar infame. Niebla, curvas cerradas, accidentes y emboscadas. Era el lugar perfecto para que un autobús desapareciera. Tenía 30 minutos. 30 minutos para planear y ejecutar la actuación de mi vida. Bien. Tenía un plazo. Ahora necesitaba un método. Finja un ataque. Era mi especialidad. Veía a la gente tener ataques todos los días. ¿Pero cuál? Un ataque al corazón, un infarto agudo de miocardio. Demasiado dramático. Difícil de mantener. Señora, está bien. No, me estoy muriendo. ¿Y luego qué? ¿Se detendrían y yo mágicamente mejoraría? Sospechoso. ¿Convulsiones? Imposible. Demasiado físico, incontrolable, y me dejaría vulnerable en el suelo. No. Tenía que ser algo que fuera una emergencia médica innegable, que requiriera una parada inmediata,
pero que me permitiera salir del autobús por mi propio pie. Una tía. Un ataque isquémico transitorio. Un mini derrame cerebral. O una angina inestable. Un preinfarto. Sí. Eso era. La angina era perfecta. Síntomas: dolor opresivo en el pecho. Dificultad para respirar, disnea. Dolor que se irradia al brazo izquierdo y la mandíbula. Confusión. Sudoración fría. Era creíble. Era aterrador para los espectadores. Y, lo más importante, yo sabía exactamente cómo simular cada síntoma. Podía controlar mi respiración para crear el estridor. Podía tensar los músculos de mi pecho hasta que doliera. Podía fingir la confusión. Mi cinismo profesional, mi desdén por los dramáticos, esa misma habilidad para detectar actores, ahora tenía que usarla para convertirme en la mejor actriz de todas. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Miré a mi alrededor. El autobús estaba oscuro. La mayoría de los pasajeros dormitaban. La luz de lectura azul sobre Fausto, en el asiento 2A, seguía encendida. Estaba enviando mensajes de texto. Coordinando. Amado, el de la sudadera a mitad del autobús, se levantó. Caminó hacia el baño en la parte trasera. Lo observé. Su andar era rígido, antinatural. Como alguien que lleva algo pesado e incómodo escondido en la cintura de sus jeans. Un arma. Sentí que el agua que había tomado subía por mi garganta. La tragué con dificultad. Saqué mi teléfono de nuevo. La luz de la pantalla parecía un faro en la oscuridad. Bajé el brillo al mínimo. Entré a mi conversación con Delfina. Borra este mensaje después de leerlo. Estoy en peligro real. No es broma. Voy a fingir una emergencia médica para bajarme del autobús en la primera caseta. Es la caseta de San Marcos, aprox 11:15 a 11:30 de la noche. Si no recibes una llamada mía a las 11:45 de la noche, llama al 911. Reporta un secuestro del autobús Ado Platino 9700 a Oaxaca. Diles que hay hombres armados a bordo. No es broma, Delfina. Te amo. Envié. Mi pulgar temblaba tanto que casi presionó borrar. La respuesta de Delfina fue instantánea. ¿Qué? ¿Qué carajo, Erlinda? ¿Estás bien? ¿Es una broma? Llámame ahora. Mis dedos volaron. No puedo hablar. No llames. Solo hazlo si no llamo a las 11:45. Confirma que entendiste. Pasaron 10 segundos agonizantes. Confirmo. Dios mío, Erlinda. Cuídate. Por favor, cuídate. Puse el teléfono en modo silencio total y lo deslicé en el bolsillo de mi pantalón, no en mi chaqueta. Cerca de mi cuerpo. Bien. Tenía un seguro de vida. Ahora, solo tenía que vivir lo suficiente para cobrarlo. Los siguientes 30 minutos no fueron minutos. Fueron pequeños trozos de eternidad. El autobús devoraba la autopista. El zumbido constante del motor era como un mantra hipnótico, un sonido que normalmente me arrullaría. Esta noche, sonaba como el zumbido de una mosca atrapada. El silencio dentro de la cabina era antinatural. Ya no era el silencio pacífico por el que había pagado, o era un silencio cargado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. El aire acondicionado reciclado olía a plástico y a miedo rancio. O quizás ese era mi propio miedo. Cada pequeño ruido era una explosión. El clic de un cinturón de seguridad. Una tos seca 2 filas más adelante. El crujido del cuero falso cuando alguien se acomodaba. Mi cuerpo estaba en estado de alerta máxima. La adrenalina me hacía vibrar. Irónicamente, estaba experimentando síntomas reales de un ataque de pánico, taquicardia, respiración superficial, un hormigueo en mis manos. Respira, Erlinda, me ordené. Eres una profesional.
Controla tus signos vitales. Cerré los ojos e hice los ejercicios de respiración que les enseño a los pacientes postquirúrgicos. Inspira por la nariz contando hasta 4. Sostén contando hasta 4. Exhala por la boca contando hasta 6. El ritmo lento y controlado comenzó a centrarme. El pánico se retiró, dejando espacio para el frío y agudo cálculo. Miré por la ventana. Solo mi propio reflejo pálido me devolvía la mirada. Una mujer con ojos demasiado grandes, su filipina azul visible bajo la chaqueta. Una enfermera. Una cuidadora. ¿Qué estaba haciendo aquí? Detrás de mi reflejo, en la oscuridad, vi a Amado, el tipo de la sudadera, regresar del baño. Se sentó sin mirar a nadie. Y entonces, como en un ballet coreografiado, Cornelio, el tipo del asiento trasero, se levantó. Caminó por el pasillo. Pasó junto a mi asiento. No me miró. Su cara estaba impasible. Se detuvo junto al asiento 2A. Se inclinó sobre Fausto, el hombre del traje. Susurró algo. No pude oír qué. Fausto no se movió. No volteó. Solo asintió una vez. Cornelio se dio la vuelta y regresó a su asiento. Estaban coordinados. Eran un equipo. Y Fausto era el cerebro. El líder de la manada. Mi plan. ¿Funcionaría? Finja un ataque. ¿Qué pasaba si no se detenían? ¿Qué pasaba si Fausto, el líder, le decía al conductor que siguiera? ¿Es solo una vieja histérica, sigue conduciendo? ¿Qué pasaba si me veían como un problema, como alguien que podría arruinar su plan? ¿Y si decidían silenciarme, allí mismo, en mi asiento, con una almohada o algo peor? No, mi cerebro analítico descartó eso. No eran estúpidos. Eran profesionales. Su plan, fuera cual fuera, dependía del secreto y la sorpresa hasta que llegaran a su zona, las cumbres. Una emergencia médica sería un inconveniente molesto, sí, pero exponerse tan pronto, en una caseta de peaje llena de cámaras y probablemente policías, sería un error táctico garrafal. Ellos no querían llamar la atención. Yo iba a usar eso en su contra. Iba a convertirme en el centro de atención más inconveniente posible. Revisé la hora en mi teléfono. La pantalla brilló. 11:10 de la noche. Habíamos estado en la carretera por 25 minutos. Deberíamos estar cerca. Muy cerca. Aguzé la vista, mirando por el parabrisas delantero, más allá del conductor sudoroso. Aún no. Solo la cinta negra de la autopista, devorando las líneas blancas. Mi boca estaba seca. Saqué mi botella de agua, pero mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. Tomé un pequeño sorbo. El agua estaba tibia y sabía a plástico. Saqué de mi bolso mi pequeño estuche de enfermería. Mi bolsa de trucos, de la UCI. Siempre la llevaba conmigo. Saqué mi oxímetro de pulso, el pequeño dispositivo gris que se engancha en el dedo. Lo encendí y me lo puse. La pequeña pantalla roja brilló. Pulso, 114. Saturación de oxígeno, 98%. Mi pulso estaba por las nubes. Perfecto. Si alguien intentaba tomar mis signos vitales, estaría demostrando una taquicardia real. Eso era bueno. Eso era creíble. Me quité el oxímetro y lo guardé en el bolsillo de mi pantalón, junto a mi teléfono. Estaba lista. ¿Por qué? No vivirá para ver el amanecer, la frase de Evaristo regresó, esta vez con más fuerza. No era, te van a robar. No era, te van a secuestrar. Era, no vivirás. ¿Qué clase de operación requería que nadie viviera? A menos que, no fuera solo un robo de pasajeros. ¿Quizás el autobús transportaba algo más? En el compartimento de carga. ¿Dinero? ¿Drogas? ¿Y esta no era una emboscada, sino una intercepción de un cartel rival? Ese escenario tenía sentido.
Y en una guerra de carteles, los testigos eran cabos sueltos. ¿Iban a matarnos a todos y quemar el autobús para borrar la evidencia? Mi sangre se heló. Ese era el escenario más lógico. Simple, brutal y definitivo. De repente, a lo lejos, vi un resplandor. Una aura de luz blanca y brillante contra el cielo nocturno. La caseta de San Marcos. Era la hora del espectáculo. Mi corazón dio un brinco tan violento que dolió. No fue fingido. Las luces de la caseta de peaje se hacían más y más grandes, iluminando la cabina oscura, revelando las motas de polvo en el aire. El autobús comenzó a desacelerar, el motor bajando de un rugido a un murmullo. Este era el momento. No había marcha atrás. Acción, Erlinda, me susurré. Gánate un Oscar. No podía simplemente gritar. Gritar era de amateurs. Tenía que construirlo, hacerlo creíble. Comencé con un sonido. Un pequeño jadeo. Luego, dejé caer mi botella de agua. El ruido del plástico golpeando el suelo y rodando por el pasillo hizo que la mujer del asiento de al lado, una señora amable de unos 60 años que estaba tejiendo una bufanda colorida, me mirara. ¿Se encuentra bien, hija?, preguntó, sus agujas deteniéndose. La miré. Abrí la boca, pero dejé que las palabras se atascaran. Solo salió un suspiro tembloroso. Yo, comencé. Y entonces, activé el plan. Me llevé la mano al pecho. No la palma abierta, sino los dedos, como una garra, agarrando mi propia Filipina bajo la chaqueta. ¡Ay!, susurré, un gemido genuino de dolor fingido. ¿Qué le pasa, hija? Se siente mal, dijo, su voz ahora teñida de preocupación. Comencé con la respiración. Corta, superficial, y luego el truco maestro. Hice el sonido que conozco tan bien, un estridor laríngeo. Un silbido agudo y áspero cada vez que inhalaba. Es el sonido inconfundible de una vía aérea que se está cerrando. Es el sonido del pánico médico. Mi pecho jadeé, mis ojos abiertos de par en par. Eso fue todo lo que la señora necesitó. Señor, gritó hacia el frente, su voz aguda. Señor conductor. Deténgase. Esta mujer no puede respirar. Las luces de lectura se encendieron una por una. Como luciérnagas asustadas. La gente se giró en sus asientos. Perfecto. Tenía su atención. Ahora, la escalada. Dejé que mi brazo izquierdo cayera lánguidamente a mi costado. Lo dejé colgar, inerte. Mi brazo, murmuré, mirándolo con una confusión perfectamente actuada. No. No lo siento, está dormido. Esto era sacado directamente del manual de síntomas de un ataque isquémico transitorio. Dolor de pecho y déficit neurológico. Una bomba de tiempo. Dios mío, gritó un pasajero 3 filas más adelante. Le está dando un derrame. Una embolia. El autobús estaba ahora casi detenido en la fila para pagar el peaje. Me eché hacia adelante, agarrando el respaldo del asiento de enfrente. No puedo respirar, dije, y esta vez, el pánico en mi voz era casi real, alimentado por mi propia adrenalina. Estaba sudando frío, lo cual era un bono de actuación. El conductor, Baltasar, me miró por el espejo retrovisor. Sus ojos eran platos. Parecía más asustado que yo. Señor, por favor, deténgase. Esta mujer necesita una ambulancia. Ya, gritó la mujer que tejía. Vi movimiento en la parte delantera. Fausto, el hombre del traje, se estaba poniendo de pie. Se giró lentamente, su rostro era una máscara de pura molestia. Pero yo era el centro del universo en ese momento. El autobús entero estaba en crisis conmigo. Por favor, ayúdenme, gemí, y dejé que mis ojos se pusieran en blanco por una fracción de segundo, antes de enfocar de nuevo con terror. Era una actuación digna de un premio.
Años de observar la muerte y la enfermedad me habían dado un catálogo de síntomas que ahora estaba usando para salvar mi propia vida. La gente gritaba: «Haga algo. Llame al 911. Abra la puerta». El autobús se detuvo bruscamente. Estábamos en la ventanilla de la caseta. Y entonces vi mi milagro. A través de la ventana, justo al lado de la oficina de la caseta, bajo la luz brillante, había un convoy de la Guardia Nacional. 2 camionetas blancas con las franjas verdes y las torretas encendidas. Estaban estacionados, probablemente en un descanso o en un punto de revisión. Mi oportunidad. Mi única oportunidad. «Sáquenme», gemí, usando mis últimas fuerzas fingidas. «Aire, necesito aire». Me dejé caer de mi asiento y me desplomé a medias en el pasillo, bloqueando el camino. Nadie iba a ninguna parte. No hasta que la mujer moribunda fuera atendida. Jaque mate, Fausto. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El caos será mi escudo. La mujer que tejía me daba palmaditas en la espalda, lo cual era más molesto que útil. Otro pasajero, un hombre joven, intentaba tomarme el pulso. «Atrás», logré decir, apartando su mano. «No, me toquen, espacio». El conductor, Baltasar, sin esperar órdenes de Fausto, golpeó el botón para abrir la puerta. Lo hizo con un entusiasmo que me confirmó su posición de rehén. La puerta se abrió con un silbido neumático. «Emergencia médica», gritó al aire de la noche. «Una pasajera se siente muy mal. Necesitamos ayuda». Fue entonces cuando Fausto caminó por el pasillo. Se movía con una calma que helaba la sangre. Como un tiburón deslizándose entre un banco de peces asustados. Apartó a la gente con gestos tranquilos. «Permiso. Con permiso. Déjenme ver». Se detuvo justo encima de mí. Yo seguía en el suelo del pasillo, una masa temblorosa, luchando por cada bocanada de aire. Él no me ofreció ayuda. No me preguntó qué sentía. Simplemente me observó. Fue el enfrentamiento más aterrador de mi vida. Más que cualquier código azul en la UCI. Más que cualquier paciente psicótico. Sus ojos oscuros y fríos me escanearon de pies a cabeza. No eran los ojos de un buen samaritano. Eran los ojos de un profesional evaluando a otro. Él estaba diagnosticándome. Estaba tratando de decidir, en esa fracción de segundo, si mi ataque era real o una farsa increíblemente bien montada. Fue una batalla de voluntades. Mi actuación de enfermera de UCI contra su instinto de asesino. Mantuve mi respiración entrecortada. Dejé que un temblor real, alimentado por el miedo, recorriera mi brazo muerto. Lo miré con ojos desenfocados, llenos de terror fingido, pero también de desafío. «Atrévete a decir que miento». Él vio mi filipina azul bajo la chaqueta. «Es solo un ataque de pánico», dijo Fausto, su voz tranquila, casi aburrida, pero con un filo de acero. «Se le pasará. Respira en una bolsa». Se giró hacia el conductor. «Vámonos, Baltasar. Estamos perdiendo tiempo». Dio la orden. Mi corazón se detuvo. No. No, 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 mi plan falló. Pero Baltasar, el conductor, estaba mirando por la puerta. Su voz tembló. «Señor, señor, no podemos. La Guardia Nacional. Vienen para acá». 2 oficiales jóvenes de la Guardia Nacional, con sus uniformes de camuflaje y portando rifles de asalto, caminaban con determinación hacia nuestro autobús, atraídos por la puerta abierta y los gritos. El juego había cambiado. Fausto miró a los oficiales que se acercaban. Vi un músculo tensarse en su mandíbula. Sabía que estaba atrapado. No podía hacer nada.
Detener una emergencia médica legítima frente a la Guardia Nacional era estúpido. Pero dejar que una testigo potencial se bajara era un riesgo. Era un cálculo de riesgos. Y yo había ganado. Se giró hacia mí. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Y entonces, hizo lo más aterrador de todo. Sonrió. Fue una sonrisa diminuta, un simple tirón en la comisura de sus labios. No fue una sonrisa de diversión. Fue una sonrisa de reconocimiento. Una sonrisa que decía, bien jugado. Impresionante. Sé exactamente lo que estás haciendo. Y voy a recordar tu cara. Se enderezó y le hizo un gesto brusco al conductor. Bájenla. Que se encarguen ellos. Y vámonos. Ahora. Fue como si me hubieran dado el alta. Sí, ayúdenme a bajarla, dijo la mujer que tejía. 2 pasajeros me agarraron por debajo de los brazos. Los oficiales de la GN subieron al primer escalón, sus botas pesadas haciendo ruido. ¿Qué pasa aquí?, preguntó el oficial más joven, su voz llena de autoridad adolescente. Emergencia médica, oficial, dijo el pasajero que me ayudaba. Creemos que le está dando un infarto o algo así. Me sacaron a rastras del autobús. Mis pies tocaron el pavimento frío y grasoso del área de la caseta. El aire fresco de la noche, mezclado con el hedor del diésel, golpeó mis pulmones. Se sintió como la primera respiración de mi vida. Llévenla a la oficina, dijo el oficial de la GN, señalando el pequeño cuarto de concreto. Me llevaron a la oficina de la caseta, un cuarto estéril con luces fluorescentes que zumbaban. Me senté bruscamente en una silla de plástico. ¿Necesita una ambulancia, señora?, preguntó el oficial. Yo, jadeé, creo que me estoy sintiendo un poco mejor. ¿El aire? Solo necesito un minuto. Por favor. Escuché el silbido de las puertas del autobús cerrándose. Escuché el motor acelerar. Vi a través de la ventana como el autobús platino 9700, mi ataúd de lujo, pagaba su peaje y se alejaba, desapareciendo en la oscuridad de la autopista. Estaba fuera. Estaba a salvo. Y entonces, toda la adrenalina, toda la actuación, todo el terror de las últimas 2 horas me golpeó como un tren. Me incliné hacia adelante, sobre la papelera de la oficina, y vomité. Esta vez, no fue actuación. Fue el sabor amargo y real del terror puro. Pasaron 2 horas. O quizás fue un siglo. Era la 1:32 de la madrugada. Estaba en la misma oficina de la caseta de peaje de San Marcos. El olor agrio de mi propio vómito se mezclaba con el del café recalentado y quemado que uno de los oficiales de la Guardia Nacional me había dado amablemente en un vaso de unicel. Había tratado de explicarles. Sargento, le dije al oficial a cargo, un hombre mayor llamado Pineda, le juro que no estoy loca. Sé cómo suena esto. Soy enfermera. Pero ese autobús estaba en peligro. Le conté todo. El chico del Oxxo. Evaristo. Su madre, Casilda. La advertencia. No vivirá para ver el amanecer. El hombre del traje, Fausto. Los tipos de la sudadera. El conductor asustado. El sargento Pineda me escuchaba con esa paciencia practicada que la gente usa con los locos y los borrachos. Me miraba con una mezcla de lástima y escepticismo profesional. Señora Morales, dijo suavemente, es usted enfermera, dice. Debe entender que el estrés de un turno de 48 horas puede causar episodios. Ataques de pánico severos. Alucinaciones. No fue un episodio, insistí, mi voz temblando de frustración. Le di los nombres. Le di el número de autobús. Tienen que detenerlo. Revisarlo. Mire, señora, dijo Pineda, suspirando. Ya alertamos por radio a la siguiente caseta, la de San Martín. Es el protocolo. Si el conductor no se detiene o si ven algo sospechoso, lo investigarán. Pero por ahora,
está en nuestra jurisdicción un reporte de pasajero con crisis nerviosa. Eso es todo lo que tengo. Me sentí increíblemente estúpida. Vacía. ¿Qué había hecho? Había abandonado un autobús perfectamente seguro. Había hecho el ridículo de mi vida frente a la Guardia Nacional. Y ahora estaba varada en medio de la nada a la 1:30 de la mañana. Me había tragado el cuento de un chico asustado. Ya valió, pensé. Soy una idiota. Mi teléfono sonó. La vibración me hizo saltar. Era Delfina. Erlinda. Por Dios. ¿Estás bien? Me tenías con el alma en un hilo. Son las 11:45, dijiste. Estoy bien, Delphi, la interrumpí, mi voz pesada de cansancio y vergüenza. Estoy en la caseta de San Marcos. Me bajé. Larga historia. ¿Te bajaste? ¿Estás enferma? ¿Qué pasó? No, yo creo que me equivoqué. Creo que todo fue una falsa alarma. Una locura. Mientras decía esas palabras, una ola de alivio y estupidez me recorrió. Voy a tener que conseguir un aventón de regreso a la ciudad. En la esquina de la oficina, una pequeña televisión de 14 pulgadas estaba encendida, sintonizada en Foro TV. El volumen estaba bajo. Mostraba un programa de entrevistas repetido, la voz del presentador era un murmullo monótono. ¿Y cómo voy a llegar a Oaxaca ahora?, le estaba diciendo a Delfina. De repente, la programación se interrumpió. Un destello rojo brillante. Última hora. El sargento Pineda, que estaba escribiendo en su computadora, subió el volumen con el control remoto. Interrumpimos nuestra programación habitual para traerles noticias de última hora desde la autopista Puebla-Orizaba, en el tramo conocido como las Cumbres de Maltrata. Mi corazón se detuvo. Las Cumbres. El lugar que Evaristo nombró. La habitación se quedó en silencio, excepto por la voz del reportero. La pantalla mostró imágenes granuladas, temblorosas, tomadas desde un teléfono celular a la distancia. Eran borrosas, pero inconfundibles. Un autobús. Un autobús de lujo de 2 pisos. Envuelto en un infierno de llamas. El fuego iluminaba la noche, una antorcha naranja contra la oscuridad total de la montaña. Se informa que un autobús de la línea Ado Platino, con número económico 9700, continuó el reportero, su voz tensa. No, susurré. No. 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 Era mi autobús. Era mi puto autobús. El sargento Pineda me miró, sus ojos desorbitados. El color desapareció de su rostro. Dios. Dios santo. Los informes preliminares son confusos, dijo el reportero. Se habla de un comando armado que bloqueó la carretera. Todos los pasajeros fueron obligados a bajar y fueron despojados de sus pertenencias. ¿Hay reportes de violencia extrema? La oficina empezó a dar vueltas. No vivirá para ver el amanecer. Señora Morales, dijo Pineda, agarrándome del brazo para sostenerme. Las autoridades en la escena reportan 3 cuerpos encontrados dentro del vehículo incendiado. Se presume que son el conductor y 2 individuos más, posiblemente cómplices que fueron ejecutados para borrar evidencia. Los pasajeros. ¿Dónde estaban los pasajeros? Se informa que al menos 4 pasajeros fueron secuestrados por el grupo armado. El resto fue abandonado en la carretera. No. No todos. Me di la vuelta y vomité en la papelera. Esta vez, fue el sabor amargo de la verdad. La enfermera cínica, la profesional escéptica, se había ido. En su lugar, había una mujer que acababa de ver su propio fantasma arder en la televisión nacional. El resto de la noche es un borrón de luces estroboscópicas, radios de policía y el sabor a ceniza del café. La oficina de la caseta de peaje se transformó instantáneamente. Dejé de ser la loca de la crisis nerviosa, y me convertí en la testigo clave. El sargento Pineda estaba gritando órdenes por teléfono.
Sí, la tenemos aquí. La testigo que avisó. La que se bajó. De repente, mi episodio psicótico se había convertido en inteligencia de primera mano. Me interrogaron durante horas. Primero Pineda, luego agentes federales que llegaron en camionetas sin insignias. Les conté todo. Cada detalle. Evaristo. Sus ojos asustados. El nombre de su madre, Casilda. El recibo arrugado que, para mi eterno arrepentimiento, había tirado a la basura en la tapo. El nombre de Fausto. El traje gris. Los hombres de la sudadera, Amado y Cornelio. El conductor Baltasar y sus manos sudorosas. La sonrisa de Fausto. Anotaron todo. Me pusieron bajo protección de inmediato. 2 camionetas de la Guardia Nacional, ahora mis guardianes personales, me escoltaron de regreso a la Ciudad de México antes del amanecer. No a mi departamento. A una casa de seguridad del gobierno en alguna parte de la Condesa. Un lugar anónimo con paredes beige y muebles incómodos. Desde un teléfono seguro, llamé a Delfina. Estoy viva, fue todo lo que pude decir. Y ambas rompimos a llorar, un llanto feo, ruidoso, de puro alivio. La reunión con mi madre Saturnina, una semana después, no fue la fiesta sorpresa que habíamos planeado. Fue en esa misma casa de seguridad. Cuando la abracé con la fuerza de alguien que había regresado de la muerte. Enterré mi cara en su hombro, inhalando su olor familiar a talco y a madre, y lloré por todo lo que casi pierdo. La investigación reveló la horrible verdad. El autobús, tal como sospeché, estaba siendo utilizado. Un cartel lo usaba para transportar $1 millón en efectivo en un compartimento secreto en el chasis. Fausto y sus hombres eran la escolta. Pero un cartel rival, avisado por un halcón interno, el hermano de Evaristo, Leoncio, decidió interceptarlo. El plan del cartel rival era matarlos a todos. A los pasajeros, a los hombres de Fausto, al conductor. A todos. Quemar el autobús y llevarse el dinero. Sin testigos. Mis compañeros de viaje habían sido asesinados. La amable señora que tejía. El estudiante con audífonos. El hombre de negocios. Baltasar, el conductor. Amado y Cornelio. Todos eran ahora estadísticas en un informe forense. Fausto fue capturado 2 semanas después, tratando de cruzar la frontera norte. Su sonrisa arrogante se había ido. Nunca encontraron a Leoncio. Probablemente se convirtió en otro cuerpo anónimo en una fosa clandestina. ¿Y Evaristo? Desapareció. Tan pronto como me advirtió en esa sala de espera, se esfumó. Dejó su trabajo, su pequeño cuarto alquilado. Sabía que su hermano o el cartel lo matarían por lo que hizo. Se convirtió en un fantasma. Él sacrificó todo, su seguridad, su familia, el único mundo que conocía, para pagarme la deuda de vida de su madre. Traté de encontrarlo. Le rogué a la policía. Quería ayudarlo, protegerlo, meterlo en el mismo programa de testigos. Pero se había ido. Un mes después, volví a trabajar en la UCI. El hospital se sentía diferente. O quizás, la que era diferente era yo. El caparazón cínico, mi armadura de jefa de enfermeras, se había hecho añicos. Cuando una familia ahora me grita, ya no veo drama. Veo miedo. Veo el mismo terror que yo sentí en ese autobús. Cuando un paciente me ruega por algo, escucho. Escucho de verdad. Aprendí de la manera más brutal que no todo el dolor es fingido. Que a veces, las advertencias más locas, las que suenan a paranoia, son la verdad más pura. Mi profesionalismo casi me mata. Mi habilidad para diagnosticar y descartar a la gente casi me cuesta la vida. Fui salvada por una conexión humana. Por un acto de gratitud de un chico al que apenas recordaba. 6 meses después de esa noche, estaba terminando otro turno de 24 horas. Abrí mi casillero. Entre mi cambio de ropa y mis zapatos, había un sobre blanco.
Sin remitente. Mi corazón se detuvo. Dentro, no había carta. Solo una fotografía. Era una foto instantánea, tipo Polaroid. En ella, una mujer mayor sonreía. Estaba sentada en un patio soleado, lleno de bugambillas, sosteniendo una flor de Jamaica. Era Casilda. La madre de Evaristo. Se veía saludable. Se veía feliz. Se veía en paz. Le di la vuelta a la foto. En el reverso, solo 3 palabras, escritas con la misma tinta de bolígrafo Bic azul: estamos a mano. Él estaba vivo. Y su madre estaba a salvo con él. Nunca supe dónde estaban. Nunca volví a saber de él. Pero sé que está ahí fuera. Y sé que ambos estamos vivos gracias a una advertencia susurrada en una terminal de autobuses. Mi vida sigue. Trabajo. Cuido a mi madre. Peleo con mi hermana. Pero siempre, cada vez que subo a un autobús, cada vez que veo a un chico con ojos asustados, me hago la misma pregunta. Sobreviví gracias a mi experiencia, sí, pero casi muero por mi arrogancia. Si Evaristo no hubiera mencionado el nombre de su madre, ¿le habría creído? ¿Habría subido a ese autobús y me habría convertido en cenizas en las cumbres de Maltrata? ¿Estuve mal? ¿Estuve mal en ignorarlo al principio? Dime tú. ¿Tú qué habrías hecho?